Entonces vamos a comenzar con lo que es examen físico cardiovascular, que obviamente es la parte y el tema más importante de lo que viene a ser cardiología, ¿ya? Porque como les mencionaba, tanto neumo como cardio, lo más importante es la ocultación. O sea, en lo que respecta a examen físico, vamos a hablar un poquito de inspección, de qué nos podría orientar con respecto también a la anamnesis. Hemos hablado mucho de los pacientes cardiópatas, en donde la mayoría de enfermedades van a venir con disnea, una disnea de esfuerzo, puede venir con edemas, ¿no? Pero también depende de la enfermedad, ¿no? Casi siempre hablamos de esos signos porque las enfermedades más frecuentes en cardio es la cardiopatía isquémica, ¿no? Los pacientes que han tenido un infarto, los pacientes hipertensos, ¿no? Que suelen generar ese remodelado del corazón que genera congestión a nivel pulmonar, ¿ya? Pero hay otras patologías que es donde generalmente uno ahí no, es más entender, que es donde muchos se equivocan en las preguntas de cardio, ya sea de sus exámenes de ahorita de pregrado, del ENAM, de residentado, que es con la parte de los ruidos, de los soplos, ¿no? Que muchos confunden, pero ahora vamos a entender, ¿ya? Y les voy a hacer una breve explicación también de fisiología, que se tiene que entender eso para poder entender mucho más fácil la parte auscultatoria. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con lo que es examen general. Igual siempre hay que observar primero lo que es la actitud y la postura, ¿no? Entonces, la mayoría de posiciones que adopta el paciente cardiópata, más que todo se debe a, obviamente, esta congestión pulmonar. Por eso ya hemos visto miles de veces lo que es la ortopnea, ¿no? Paciente que no puede estar en ¿cómo se llama?, de cúbito dorsal, ¿no? O sea, supino, porque no tolera por la congestión pulmonar. El paciente puede estar en esa posición que es sedente, ¿no? Que está sentado, ¿no? O está con la cabecera elevada o está sentado. También puede adoptar esto que va a descender los miembros inferiores. Van a ver que muchos de estos pacientes hospitalizados se sienten mucho mejor cuando se sientan a los pies de la cama. ¿Por qué? O sea, porque al final todo esto ya ustedes saben fisiológicamente qué es lo que hace, disminuir el retorno venoso, ¿no? Estos pacientes, esa congestión pulmonar, lo que van a hacer, lo que va a mejorar esa disnea, siempre va a ser maniobras que disminuyan el retorno venoso. Entonces, cuando se sienta también con los pies, obviamente la sangre comienza a caer más que todo a las piernas y disminuye el retorno venoso. Después es este signo que están viendo acá, que es el signo de almohadón, ¿listo? Que también adoptan los pacientes con disnea cardíaca o pericarditis. Y la posición que ya habíamos hablado antes de la plegaria mahometana, ¿no? O estas dos las podemos ver como posición genupectoral, ¿no? Que generalmente estas posiciones genupectorales aparecen en pacientes con grandes derrames, ¿listo? Con grandes derrames pericárdicos, estos pacientes adoptan la posición hacia adelante. ¿Listo? Entonces eso es con respecto visualmente. Luego, con respecto al hábito constitucional, también importa mucho, ¿no? Que habíamos hecho que era un paciente con hábito brevilíneo, generalmente los que son de corta estatura y generalmente son obesos, ¿ya? Entonces, estos pacientes tienen más riesgo de ¿qué? De hipertensión arterial, de diabetes, de aumento del ácido úrico, ¿no? De hiperuricemia, de lo que es dislipidemias, ¿no? Entonces todo esto al final son factores de riesgo cardiovasculares mayores, ¿no? Habíamos hablado de la hipertensión, eso que siempre preguntan, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares mayores? Hipertensión, diabetes, dislipidemia y el tabaco, ¿no? Entonces esto obviamente aumenta el riesgo de sufrir coronariopatías, ¿no? Que hemos estado hablando de la enfermedad de la cardiopatía isquémica, aumenta el riesgo de enfermedad cerebrovascular y aumenta el riesgo de ateroesclerosis, ¿no? Nunca confundan el término atero que viene de ateroma, que es aterosclerosis, a placas de ateroma en los vasos, y arterioesclerosis, que eso es endurecimiento de las arterias por calcificación, ¿no? Por la vejez, ¿ya? Entonces, no es lo mismo, ateroesclerosis con arterioesclerosis, ¿listo? En cambio, un paciente con hábito longilíneo, que son esos pacientes delgados, altos, tiene más riesgo de hipotensión, ¿no? O sea, lo contrario, de tener taquicardias paroxísticas supraventriculares, que hemos dicho que son esas taquicardias que tienen un inicio y fin súbito, de tener crisis de pánico y tener neurosis cardíaca, ¿no? Ya habíamos hablado que la neurosis cardíaca era como un tipo de ansiedad, ¿no? Un trastorno de ansiedad y todo esto, pero que el paciente piensa que tiene un problema netamente cardíaco, ¿listo? Y dentro del hábito longilíneo está el hábito de Marfan, ¿no? Que son los pacientes con síndrome de Marfan, que habíamos dicho que son esos pacientes que son mucho más delgados, pueden literal
tocarse el dedo pulgar con el índice cuando lo ponen en la muñeca, y siempre ahí hay que descartar una disección de aorta. ¿Ya? Siempre les preguntan síndrome de Marfan, ¿con qué se asocia mucho? Con la disección de aorta. ¿Listo? Entonces, eso con respecto a los hábitos. Ahora, el peso, ya hemos dicho, la obesidad es un factor de riesgo. La obesidad actualmente es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Listo? Entonces, cualquier persona que tenga obesidad aumenta el riesgo cardiovascular, ¿no? Y algo que leí en el libro, que también podría importar mucho, es que estos pacientes tienen el síndrome de Pickwick, ¿ya? ¿Qué es el síndrome de Pickwick? El síndrome de Pickwick es a aquellos pacientes que hipoventilan por obesidad, ¿ya? Hipoventilación debido a obesidad. Y eso lo podría preguntar, ¿no? El síndrome de Pickwick es causa de, al paciente hipoventilar, no está botando el CO2, retiene el CO2 y aumento del CO2 genera disminución del pH, ¿no? Entonces genera una acidosis respiratoria. Entonces podrías por ahí relacionarlo, síndrome de Pickwick, ya saben que es hipoventilación por obesidad, ¿listo? En cambio, la caquexia cardíaca, ¿no? El paciente caquéxico que habíamos dicho ya, el paciente que está prácticamente terminal, delgado, me indica una insuficiencia cardíaca avanzada, ¿no? Aunque la insuficiencia cardíaca avanzada también puede ser lo contrario, ¿no? Un paciente que ya tenga múltiples edemas, o sea, una anasarca, que ya sea un edema generalizado. Tanto puede aparecer el paciente con anasarca, si es un paciente que está súper congestionado, o con caquexia cardíaca, que es cuando ya literal está chupado, ¿no? Luego la coloración de la piel y las mucosas también nos va a ayudar mucho, ¿no? La palidez se da por vasoconstricción cutánea, ¿ya? ¿Y en qué enfermedades nosotros podríamos ver eso? En las valvulopatías aórticas graves, ¿ya? Tanto en estenosis como en insuficiencia, sobre todo en la estenosis, porque como no hay una buena circulación, se comienza a generar colateralidad, ¿no? Circulación colateral, y eso puede generar también algunos lugares de vasoconstricción cutánea, ¿ya? O la insuficiencia mitral aguda también, ¿listo? Y la hipertensión arterial de larga data, ¿no? Pero no es característico, obviamente un paciente que ustedes que ven con palidez lo asocian más a un cuadro anémico, pues no a un cuadro hipoxémico. La cianosis característica, hemos dicho que puede ser una cianosis central, ¿no? Que llega a la parte de la lengua, de la mucosa, que esto obviamente son por cardiopatías congénitas cianóticas, ¿no? Siempre les he dicho, cardiopatías congénitas cianóticas, tetralogía de Fallot y transposición de grandes vasos, ¿no? Entre las dos, la más frecuente, la tetralogía de Fallot, ¿no? Solo que la transposición de grandes vasos es en el primer año de vida, comienzan a generar cianosis el niñito desde que nace. En cambio, la tetralogía de Fallot comienzan a generar crisis cianóticas después del año de vida. Porque siempre recuerden, a ver, ¿quién me puede decir cuál es la tetrada de la tetralogía de Fallot? A ver, ¿quién recuerda? Porque son cuatro, pero hay una que les expliqué, si se acuerdan en cianosis, que era la última, ¿no? Y es por eso que esos pacientes después del año de vida generan cianosis. O sea, es un tipo de cardiopatía congénita cianótica, pero no es al nacimiento, ¿ya? A ver, alguien en el chat que se acuerde las cuatro patologías de la tetralogía de Fallot. Muy bien, comunicación interventricular. El otro es el cabalgamiento de la aorta. Muy bien, sobre esa comunicación interventricular. ¿Qué más? Comunicación interventricular, cabalgamiento de la aorta, hipertrofia del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Ahí va lo que les digo, ¿no? Es hipertrofia del ventrículo derecho, ¿ya? Comunicación interventricular, cabalgamiento de la aorta y la más importante les ha faltado, la estenosis pulmonar, ¿ya? Si les preguntan de las cuatro, ¿cuál es la más importante? La estenosis pulmonar, porque la estenosis pulmonar es la que me da ese grado de hipoxia, ¿ya? Y lo otro es que sepan que es hipertrofia del ventrículo derecho, porque este corazón durante todo el año, ¿no? Que el niño ha nacido con su CIB, ha nacido con el cabalgamiento de la aorta y ha nacido con la estenosis pulmonar. Entonces, ¿qué pasa? Ese niño va a generar congestión del ventrículo derecho. Entonces, lo último que pasa es ese remodelado y genera hipertrofia del ventrículo derecho. Y que se haya remodelado el ventrículo derecho hace que ya ese paciente no pueda compensarse y ya comienzan las crisis hipóxicas. Por eso, cardiopatía congénita cianótica después del año de vida, piensen en tetralogía de Fallot. Antes, transposición de grandes vasos. ¿Listo? Porque tetralogía de Fallot, acuérdense característicamente la radiografía de corazón en bota y la transposición de grandes vasos es la imagen en huevo. ¿Listo? Pero entre las dos, la más frecuente, si te preguntan, es la tetralogía de Fallot.
aunque obviamente son de enfermedades de baja prevalencia, ¿sí? ¿Ya? Y que les dije que las cardiopatías acianóticas, o sea, las que tienen Shunt de izquierda a derecha, se podían convertir en cianóticas cuando generan el síndrome de Eisenmenger, ¿no? Ya se los he repetido bastantes veces, algo preguntado, que es cuando se genera una hipertensión pulmonar y cambia el Shunt. ¿Listo? Y también, y también podemos ver cianosis periféricas, ¿no? Que habíamos dicho que estas cianosis periféricas generalmente mejoran con lo que es el calor, ¿no? Y esto lo podemos ver ya en patologías de obstrucción arterial y venosa. ¿Listo? Otra causa también de cianosis central es el cor pulmonar. ¿Se acuerdan que les dije qué es el cor pulmonar? Cuando una afectación pulmonar genera una falla del ventrículo derecho, ¿no? Eso también puede generar cianosis. Y ictericia, ¿no? Uno dirá que ¿qué tiene que ver la ictericia, un paciente con ictericia en un paciente cardiópata? Bueno, sería más que todo una complicación, ¿no? Que esto se da por una congestión pasiva crónica hepática, ¿ya? ¿Y esto por qué se da? Por esa congestión venosa, ¿no? Que siempre hemos hablado de la falla cardíaca derecha, ¿no? Pacientes con falla cardíaca derecha comienzan a congestionar las venas, ¿no? Las venas yugulares, genera ingurgitación yugular, genera edemas en miembros inferiores y siempre les dije, genera hepatomegalia también. Entonces, eso puede llegar a generar eso que desarrolla una necrosis, acuérdense, centrolobular, eso también les pueden preguntar. Esa congestión hepática, ¿qué daño genera? Necrosis centrolobular, que es el famoso hígado moscado. ¿Ya? Hígado moscado. Y si llega a generar fibrosis, ¿no? Así como la cirrosis, se llama cirrosis, pero se llama cirrosis cardíaca, ¿no? Y estas son las mismas causas de hipertensión pulmonar poshepática, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora también en semiología de gastro, cómo explicar, pero siempre acuérdense que la hipertensión pulmonar puede ser prehepática, o sea, a este nivel, porque está dando antes del hígado, puede ser de causa hepática, que aquí está la cirrosis, y puede ser de causa poshepática, ¿no? Que aquí es lo que les digo que puede estar las afectaciones cardíacas, ¿no? Porque hay una afectación del ventrículo derecho o alguna patología que está congestionando y esto llega a congestionar. Entonces, todas las afectaciones cardíacas son causas de, si les preguntan también, hipertensión pulmonar poshepática. ¿Listo? Entonces, entre esas enfermedades, ¿cuáles deben recordar? Bueno, ya hemos dicho la falla del ventrículo derecho, cualquiera sea la causa que haya llegado a generar falla del ventrículo derecho, y la pericarditis constrictiva. ¿Listo? Entonces, esos pacientes pueden generar ictericia, pero generalmente no es una ictericia severa, ¿no? No llega a sobrepasar los 4 miligramos por decilitro. ¿Listo? Ahora, la fiebre, ¿no? Pacientes con fiebre en contexto en cardiología, yo les dije, si aparece un paciente con un soplo nuevo, ¿no? De la nada comienza a auscultar un soplo, más fiebre, piensen en endocarditis infecciosa, ¿ya? Pero recuerden que esto es un criterio menor, ¿no? Siempre endocarditis infecciosa, vamos a un resumen mañana en los casos clínicos, pero se tienen que saber los criterios de Duke, es lo más preguntado de endocarditis infecciosa, ¿no? ¿Cuáles son los dos criterios mayores? ¿Alguien sabe? Mañana lo vamos a repasar, pero quiero saber si alguien sabe ahora. Criterios mayores de endocarditis infecciosa. Son dos importantes. Siempre preguntan. El 80% de las preguntas de endocarditis infecciosa es eso. Muy bien, un hemocultivo, o sea, bueno, son dos hemocultivos positivos o un hemocultivo de Coxiella y imagen. Muy bien, ecografía que muestre vegetación. Entonces, esos son los dos criterios mayores. Y en los criterios menores ya están lo que es el signo de Osler, lo que vamos a ver mañana también en datos semiológicos, la fiebre, su criterio menor, ¿ya? Entonces, generalmente para yo diagnosticar endocarditis infecciosa necesito dos criterios mayores o un criterio mayor y tres menores, ¿listo? Entonces, pero la fiebre, o sea, ya que me digan soplo con fiebre, ya es para yo pedirle su hemocultivo y pedirle su ecocardiograma, ¿listo? Los mixomas cardíacos, que es un tumor, ¿no? Es el tumor a nivel del corazón, que es, la verdad, muy infrecuente, podría presentarse con febrícula. ¿Ya? Con febrícula, puede tener sedimentación aumentada, ¿ya? Y cuadros también de soplos nuevos o embolias, ¿no? Pero esto obviamente nosotros lo vamos a diagnosticar mediante la imagen, ¿no? Con un ecocardiograma. Igual, si ustedes le han pedido ahí por endocarditis infecciosa porque pensaban, ahí también se puede descartar ya
la presencia de un mixoma cardíaco, que generalmente son auriculares. Y acá es una de las preguntas que les hice, que muchos se confundieron, que es en el contexto de un infarto, ¿ya? ¿Qué es la pericarditis epistenocárdica? Es una pericarditis que es las características de la pericarditis que hemos hablado, ¿no? Un dolor retroesternal, tipo punzada, que el paciente mejora con la posición hacia adelante, ¿no? La posición genupectoral, que aumenta los movimientos respiratorios, ¿ya? Entonces, pero este es asociado a un cuadro de un infarto. Entonces, si te preguntan, paciente que tiene un infarto y en la primera semana genera clínica de pericarditis, es la pericarditis epistenocárdica, ¿ya? En menores de 7 días, o sea, posinfarto. En cambio, si es posinfarto, pero ya pasó más de una semana, generalmente esto se da a la tercera, a la cuarta semana, ¿ya? Pero le vamos a poner más de 7 días para hacer un punto de corte. Ahí van a pensar en el famoso síndrome de Dressler, ¿ya? Que esto es por causas autoinmunes que también genera clínica de pericarditis. ¿Listo? Entonces, posinfarto en la primera semana, pericarditis epistenocárdica. Posinfarto después de los 7 días, síndrome de Dressler, ¿ya? Ahora, en la cabeza también podemos ver signos, ese signo ya lo habíamos hablado, que es el signo de Muset, ¿no? Que es cuando el paciente al mismo tiempo de los latidos comienza a mover la cabeza, ¿no? Y eso que me indica que hay un gran gasto cardíaco, o sea, que se está botando demasiado volumen. Entonces, ¿eso qué me hace pensar? Siempre tienen que pensar en insuficiencia aórtica, ya que les voy a poner igual, movimiento de la cabeza junto con el latido. ¿Ya? Y así vamos a ver bastantes signos, como les digo, mañana también les voy a poner los otros signos, que es la úvula, que también palpita el mismo, las uñas, que se siente el pulso, o sea, porque hay gran gasto cardíaco. Y en la insuficiencia aórtica, o sea, ustedes recuerdan, porque si este es el ventrículo izquierdo, ¿no? Y esta es una válvula, que acuérdense que insuficiencia, y vamos a hablar ahora un montón de esto en soplos, insuficiencia es cuando no se cierra bien una válvula. Entonces estos pacientes generalmente no cierran su válvula y botan sangre, pero también retorna un montón de sangre. Entonces este ventrículo se comienza a llenar, a llenar, a llenar, a llenar. Por lo tanto, ese volumen sistólico que bota el paciente es enorme. Por eso tiene un gasto cardíaco elevado. Tiene este signo, que es el signo de Muset. Vamos a tener un pulso saltón, un pulso Zeller, que son pulsos de gran amplitud, ¿no? Porque se está botando demasiada sangre, ¿listo? Y si te preguntaran qué tipo de remodelado hace este paciente, obviamente si se está cargando un montón de sangre, hacen dilatación, ¿no? Diferente a la estenosis aórtica, que es que no se abre bien la válvula y entonces el corazón va a tener que ponerse más grueso para vencer esa presión y ahí hace hipertrofia. ¿Entiendes? O sea, ambos son remodelados, solo que uno es hipertrofia, que se le conoce como hipertrofia concéntrica, que es cuando se pone más grueso, y lo otro es la dilatación, para albergar más volumen, que eso se le conoce como hipertrofia excéntrica. ¿Ya? No olviden. Hipertrofia excéntrica. ¿Listo? Si no te definieran cuando te dicen en algún caso hipertrofia, solo te dicen con el corazón hipertrofiado, piensen que es más grosor, ¿ya? Pero si quieres especificar, la hipertrofia excéntrica se refiere a la dilatación, ¿ya? Pero no solo puede aparecer insuficiencia aórtica, o sea, esto es lo más característico que quiero que aprendan, ¿no? Con respecto a patologías. Pero también puede aparecer, por ejemplo, en pacientes con hipertiroidismo, ya que los pacientes con hipertiroidismo también saben que tienen bastante gasto cardíaco, sufren mucho de taquicardias y botan también bastante volumen, ¿no? O que tengan fístulas arteriovenosas, ¿ya? Hasta en el libro te ponen las anemias crónicas, ¿no? Pero ya, bueno, ya debería ser una anemia ya de mucho lapso y obviamente estos pacientes tienen otro tipo de clínica, pues, ¿no? O sea, si hablamos de una insuficiencia aórtica, el paciente va a venir con congestión pulmonar, va a venir, hasta puede venir con hemoptisis, porque ya se rompen los capilares, va a venir obviamente con disnea, bueno, ya les dije eso, ¿no? En cambio, obviamente una anemia crónica es simplemente un paciente con palidez y buscar la causa de fondo, ¿no? El signo de masa, ¿ya? O también se llama ojo en compota, es el que nosotros vemos en la enfermedad de Chagas, ¿ya? ¿Listo? Que si a esto se le agrega, ¿ya? Una adenopatía cervical o retroauricular, ¿no? Que palpemos en la parte de atrás o en la parte de abajo, a todo esto ya se le llama signo de Romaña, ¿no? Que esto sí lo conocen, que es el paciente característico de enfermedad de Chagas, pero ustedes ya saben que la enfermedad de Chagas no es que el Triatom infestans inocula el tripanosoma, ¿no? Es que el mosquito, ya les he dicho,
hace sus heces encima y nosotros al rascarnos, entra ahí, autoinoculamos. Esa es la manera de contagiarse de la enfermedad de Chagas, autoinoculación, ¿listo? Y eso es en el caso de lo que te pasan los chabomas, pues, ¿no? En la piel. Pero si tú lo mismo haces, pero te pasas eso por el ojo, por la conjuntiva del ojo, generas esto, pues, ¿no? Primero el signo de masa, que es simplemente el edema orbitario, y si se agregan las adenopatías, ya eso se le llama signo de Romaña, ¿no? Característico de enfermedad de Chagas. Los antelasmas, ¿no? Que hemos dicho que son, ya hemos visto imágenes, que son depósitos de lípidos, nos hacen empezar en dislipidemias, ¿no? Característico de los pacientes con síndrome nefrótico, que tienen altos niveles de lipoproteínas, pero también les dije que puede aparecer en las colestasis crónicas, ojo, ¿no? Solo que acá lo estamos asociando obviamente a un factor de riesgo cardiovascular, ¿ya? Y las petequias, siempre que vean petequias, sobre todo a nivel bucal, y lo vamos a ver mañana, descarten también endocarditis infecciosa, ¿no? O sea, obviamente estamos en un contexto de enfermedades de cardiología, ¿no? Entonces, petequias en un paciente encima que tiene soplo, fiebre, descarten endocarditis infecciosa, ¿listo? Ahora, con respecto a lo otro, porque eso hasta ha sido una pregunta del MIR de España, ¿no? De todo lo que es el examen físico cardiovascular, ¿cuáles son los que tienen menor importancia? Obviamente es la palpación y la percusión, ¿ya? Porque en la palpación, lo que siempre tienen que ver es el choque de punta desplazado, ¿no? ¿Dónde está ese choque de punta? O sea, para eso tienen que saber anatomía, ¿dónde está la punta del corazón? En el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, o sea, a ese nivel. Si ese choque de punta nosotros lo llegamos a palpar más a la izquierda, o sea, más lateralizado, podemos pensar no solo en dilatación, sino también en una miocardiopatía hipertrófica. Por ejemplo, el caso que vimos ayer, el paciente te decía con choque de punta desplazado, pero no era por un corazón dilatado. Ese paciente tenía estenosis aórtica y era por una hipertrofia, o sea, que se puso más grueso el corazón y obviamente se agranda, ¿ya? Y la percusión, obviamente la percusión es una matidez, pues, ¿no? Es un órgano sólido, hay matidez cardíaca, ¿listo? Que por ahí hay en alguna enfermedad que hemos visto, les dije en los derrames pericárdicos, se llama signo de Ewart, ¿no? Cuando desaparece, pero ni siquiera es tanto en el corazón, porque en sí es que desaparece la parte timpánica, porque el signo de Ewart es que hay matidez en la parte subescapular, ¿listo? Entonces, por eso tanto en la inspección como en la percusión no es algo que nosotros se orienta tanto, ¿no? Porque si un paciente tengo taponamiento cardíaco, o sea, sé que hay una colección de sangre, igual al percutir también voy a ver sangre, o sea, va a seguir siendo mate, ¿no? Entonces no me da alguna ayuda diagnóstica. ¿Listo? Ya, hasta ahí. ¿Tiene alguna duda? Estamos yendo, acuérdense, en lo que se confundieron. Postinfarto menos de 7 días, pericarditis epistenocárdica, postinfarto más de 7 días, síndrome de Dressler. ¿Listo? Ya, continuemos. Otra de las cosas que tenemos que ver mucho y que nos da, bueno, acá la parte difícil es llegar a definir ese pulso, ¿no? Pero en preguntas de examen te van a poner qué tipo de pulso hay y ya lo tienen que relacionar a ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, el pulso arterial, ya saben que se puede medir en diferentes lugares, tú puedes medir pulso, y sobre todo cuando ven lo que es insuficiencia arterial periférica, ¿no? Siempre tienen en los pacientes adultos mayores, tienen que tocar su pulso pedio, su pulso tibial, ¿no? Solo que eso, si me ponía a hablar de eso, también ya era más amplio, eso más que todo yo lo oriento a clases de cardiovascular, de cirugía cardiovascular, ¿no? Pero ustedes saben que hay diferentes lados donde se toca el pulso. Ahora, obviamente, si de los mejores para ver cómo está el pulso en general, siempre acuérdense a nivel radial, ¿no? Con 3 dedos, porque unos no sé por qué lo hacen con el dedo gordo, es importante hacerlo con los 3 dedos, ¿listo? Y vamos a ver lo que es el acrónimo AFRACTIS, ¿no? Vamos a ver la anatomía de la arteria, cómo es la arteria, la frecuencia, su regularidad, su amplitud, su tensión, su igualdad, su forma y su simetría. ¿Ya? Entonces, obviamente, acá les voy a hablar un poco de lo que es la anatomía, la frecuencia y lo que viene a ser la regularidad, pero lo demás ya les he resumido con los pulsos siempre característicos que les preguntan, ¿ya? Entonces, con respecto a la anatomía de la arteria, ustedes no deberían palpar una arteria. O sea, una cosa es palpar el pulso y otra cosa es que ustedes sientan su arteria, ¿no? Lo cual no debería pasar porque las arterias son lisas, blandas y tienen su recorrido rectilíneo, ¿no? Entonces, ahí les puse, sus bordes no deben percibirse. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la esclerosis arterial, ¿no? En la arterioesclerosis, que les dije, ¿no? Arterioesclerosis, ¿ya? Esto
ocurre generalmente en los pacientes adultos mayores, ¿no? Frecuente en los adultos mayores, ¿listo? Y esto me puede generar la pseudohipertensión, ¿ya? Y esto es algo muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan a un paciente adulto mayor, digamos en sus serums, o generalmente le están haciendo un examen físico a un paciente adulto mayor, posiblemente le tomen la presión arterial y la presión arterial salga elevada, ¿no? 140/90, 150/80, y ustedes digan, o sea, antes en la anamnesis les preguntaron, ¿usted es hipertenso, usted es diabético? Y les dijo que no, y ven eso y le dicen, señor, usted sí es hipertenso. Pero ¿qué pasa? O sea, acuérdense que en los adultos mayores las arterias se ponen más rígidas, ¿no? Generalmente después de los 60, 65 años. Entonces, para nosotros descartar que es una hipertensión per se, o sea, una hipertensión primaria esencial, y no es un cuadro de pseudohipertensión que es debido a la vejez, o sea, a la rigidez de esas arterias, nosotros tenemos que hacer la maniobra de Osler. Ya, si esta maniobra de Osler sale positiva, entonces yo digo que es pseudohipertensión, y esto me indica arteriosclerosis o esclerosis arterial. Y doctor, ¿qué es la maniobra de Osler? Ya, ustedes cuando inflan su manguito rotador, ¿no? Cuando van a tomar la presión, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, a veces uno simplemente dice, ya, bueno, el primer ruido es la presión sistólica, lo último que escucho es la presión diastólica, ¿ya? Pero, o sea, ustedes lo que también se deben dar cuenta es que al nosotros insuflar el manguito rotador, lo que estamos haciendo es presionar la arteria braquial. O sea, en otras palabras, estoy cortando la circulación, ¿listo? Por eso que mientras voy, este, bajando, o sea, desinsuflando el tensiómetro, lo primero que escucho es porque ya es la presión máxima, que es la presión sistólica, en donde ya está saliendo el pulso, ¿no? Por eso nosotros decimos que esa es la presión sistólica, y a lo último que se escucha, ¿no? La presión diastólica. Entonces, lo lógico es que cuando nosotros insuflamos el manguito rotador, ¿no? Si ustedes le toman el pulso arterial a un paciente, o ustedes mismos háganlo en su casa, no lo van a sentir, ¿no? Porque ¿qué estoy haciendo? Estoy tapando, ¿no? O sea, estoy obstruyendo una vía, ¿listo? Entonces, en este caso, ustedes le toman la presión al adulto mayor, le sale 150/90, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? No de frente dicen, no, tiene que ir a su casa, controlarse la presión porque puede que tenga hipertensión. No, ahí nuevamente le toman la presión, pero esta vez suben y lo insuflan hasta la presión que sacaron de hipertensión, entre comillas, digamos 150, y le tocan el pulso, ¿ya? Si ustedes al hacer eso tocan el pulso y sienten el pulso, ¿no? Eso me indica que es una pseudohipertensión y que ese paciente tiene esclerosis arterial, ¿ya? Porque no se debería sentir el pulso, como les digo, porque nosotros estamos tapando esa vía. En cambio, si nosotros hacemos eso y le toco el pulso, pero no siento nada, ¿no? Ahí sí podría decir, ya no sé, hay que hacerle exámenes porque puede que tenga hipertensión arterial. ¿Listo? Entonces la maniobra de Osler sirve para eso, para descartar una pseudo hipertensión en adultos mayores. Y cuando vemos una arteria de paredes rugosas, con placas o anillos, o sea, como bultitos, hay que pensar que tiene ateromas, ¿ya? Ateromas calcificados, o que también puede haber una infiltración de la capa muscular de las arterias, ¿ya? Que esa capa muscular, acuérdense que se llama capa muscular media, ¿ya? De Mockenberg, ¿listo? Pero es poco preguntado. Ahora, con respecto a la frecuencia, ustedes ya saben, ¿no? La frecuencia normal es de 60 a 100, a los niños obviamente es de 80 a 120 y en el neonato de 120 a 160, ¿no? Eso, bueno, es parte de pediatría también, pero en el adulto, ahorita que más que todo estamos orientando a la semiología del adulto, acuérdense que lo normal es de 60 a 100, ¿no? Ese es el ritmo sinusal, el ritmo que manda el nodo sinusal. Entonces, cuando hay mayor de 100, nosotros hablamos de lo que es taquisfigmia o taquicardia, y cuando es menor de 60 hablamos de bradicardia o bradisfigmia, ¿no? Entonces ahí les pongo todas las causas que pueden generar taquicardia, que son las infusiones, el café, fármacos, drogas, la fiebre que ya hemos dicho que aumenta 10 latidos por minuto por cada grado centígrado, ¿no? El ejercicio, el paciente hipertiroideo, ¿no? La miocarditis, que es una inflamación del miocardio, que también, o sea, muchas veces uno puede confundir miocarditis con endocarditis infecciosa, ¿ya? Entonces hay que descartar bien, por eso se pide hemocultivo, no es simplemente un diagnóstico clínico, ¿listo? Porque esos pacientes también a veces te vienen con soplo y fiebre, ¿listo? Y las bradicardias, que son cualquier vagotonía, o sea, cualquier cosa que estimule el nervio vago, que saben que es el parasimpático, disminuye la frecuencia, y los pacientes deportistas, porque ustedes saben que el que hace ejercicio, su frecuencia basal generalmente 50-60 es baja. Y eso es bueno, ¿no? Porque adapta al corazón para obtener frecuencias cardíacas o una mejor respuesta
a un ejercicio. Siempre recuerden, siempre lo digo cuando me preguntan, oye, ¿hasta cuánta frecuencia yo puedo resistir, ¿no? O sea, ¿en cuánta frecuencia me podría dar un paro, ¿no? Acuérdense que la frecuencia cardíaca máxima es 220 menos su edad. Ya, eso es la frecuencia cardíaca máxima. Ya, entonces que generalmente acá vamos a oscilar que todos tenemos entre 20 y 30 años, ya, sería hasta 190, ¿no? 180. Eso es la frecuencia cardíaca máxima. Pero eso no quiere decir que hasta ahí puede llegar tu corazón. A eso, para que tú sepas, la frecuencia cardíaca de esfuerzo es el 70 al 80% de esa frecuencia cardíaca máxima. ¿Listo? Entonces, poniendo mi ejemplo, que yo tengo 25 años, mi frecuencia cardíaca máxima es 195, ¿ya? Entonces, mi frecuencia cardíaca de esfuerzo, al tope que yo debería llegar, es entre 168, 175, ¿me entienden? Si yo me excedo de eso, es que no está bien, ¿no? Algo está mal ahí, y también eso ya me puede generar un riesgo de generar un paro o algo por el estilo, ¿no? Por eso las taquicardias paroxísticas supraventriculares que les digo, que tienen frecuencias mayor de 180, las tienen que bajar rápido, ¿ya? Las tienen que bajar rápido porque hasta podría llegar a generar muerte súbita. Y eso es algo que ustedes también tienen que valorar, y es algo bueno ahora pues que existen los Apple Watch y todas estas cosas, que mientras ustedes hagan ejercicio vean, bueno, no es también sobreexigirse cuando ustedes dicen, no, estoy haciendo cardio, hay que quemar todo, está bien, pero tampoco sobreexigirse. Si ya ven que su frecuencia ya está al menos por encima de 150, descansen un rato, ¿no? Y de ahí sigan, ¿no? Y poco a poco el corazón se adapta. Y el déficit de pulso, o como hablábamos del pulso deficitario, ya bastantes veces se los he mencionado, hay que pensar en una fibrilación auricular, ¿no? Pero una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, o sea, el famoso FARVA, porque ya les he dicho que la fibrilación auricular puede ser con respuesta ventricular alta, normal y baja. O sea, pueden haber pacientes con fibrilación auricular con bradicardia, ojo. ¿Ya? Entonces, estos son con los que tienen taquicardia, ¿ya? Que ya les he dicho que es que la frecuencia cardíaca a nivel del corazón es mayor que la frecuencia cardíaca periférica, ¿no? Lo pueden hacer auscultando primero el corazón y luego el pulso, o auscultando el corazón y al mismo tiempo tocar el pulso y ver que no es simultáneo. ¿Listo? Pero también puede aparecer en las extrasístoles, tanto la extrasístole auricular como ventricular. ¿Listo? Solo que eso es obviamente solo en el momento de la extrasístole, ¿no? En cambio, la fibrilación auricular lo puedes palpar generalmente cuando son ya persistentes todo el rato, pues, ¿no? Que lo examines al paciente. ¿Listo? Entonces, esto es característico, ya les he dicho, pulso deficitario o déficit de pulso de fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. ¿Listo? Entonces vamos a ver este caso, dice, usted recibe en la sala de emergencias a Meliton, de 76 años, que es traído por haber sufrido en la calle un episodio de pérdida de la conciencia, ¿no? Con caída compatible con un síncope, ¿no? Lo que hablamos ayer. Cuando se pierde la conciencia se llama síncope, y cuando no se pierde la conciencia se llama lipotimia, ¿ya? Se encuentra ahora lúcido, algo mareado, pero normotenso. Y en el examen físico inicial usted detecta un pulso regular, ¿no? Con una frecuencia de 42 latidos por minuto, o sea, tiene bradicardia. Posiblemente la causa de este síncope, como habíamos dicho, es una bradicardia, ¿ya? Te dice que es hipertenso y toma enalapril y otra medicación cuyo no recuerdo, ¿ya? Entonces, acá siempre debemos pensar en enfermedad del nodo sinusal, ¿ya? Porque ese es el marcapasos. Entonces, la enfermedad del nodo sinusal puede ser una bradicardia sinusal, ¿ya? Puede ser un bloqueo aurículo-ventricular o pueden ser pausas sinusales, ¿no? La enfermedad del nodo sinusal también se le llama como el nodo enfermo, pues, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que generalmente las bradicardias sinusales tienen un pulso regular. En cambio, estos dos tienen un pulso irregular. Entonces, en este caso, lo más probable es que el paciente tenga una bradicardia sinusal. Y asociándolo con el que el paciente es hipertenso y dice que toma otra medicación, pero no recuerda su nombre, ¿qué medicamento creen que esté tomando que ha generado este efecto adverso? Este 5, que es un medicamento para la hipertensión. ¿Alguien sabe de qué medicamento estaría tomando que generó este síncope, que le ha generado una bradicardia sinusal? De todos los medicamentos antihipertensivos, ¿qué medicamentos antihipertensivos tenemos? Yecara, muy bien, un beta bloqueador, ¿no? Posiblemente esté tomando su metoprolol, que es lo que más se usa,
y esto le haya generado este efecto adverso. ¿Listo? Continuemos. Entonces, en la regularidad, siempre vamos a ver, ¿no? Cuando un pulso es regular, es cuando en las pausas diastólicas el intervalo es el mismo, ¿no? O sea, ustedes escuchan tuk, 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 ¿no? En cambio, cuando un pulso es irregular, es cuando se escucha tuk, 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 tuk. O sea, no hay una regularidad, ¿se entiende? O sea, eso es fácil de entender. Y lo que siempre deben pensar ustedes, lo primero que deben descartar es una fibrilación auricular, ¿no? Antes te decían, tiene un pulso irregularmente irregular, ¿no? Entonces siempre hay que sospechar de esto. Entonces ya hemos visto bastantes casos de fibrilación auricular, ¿no? Mire, dice, Giote de 80 años concurre a la consulta para realizar un examen periódico de salud, vive con su cónyuge, está jubilado, es autoválido y realiza caminatas diarias de 30 minutos. Mira, 80 años está bien que ya hace esa clase de ejercicio de caminar, ¿no? Tiene hipertensión arterial e hipertrigliceridemia, su medicación habitual es el valsartán y el fenofibrato, que es para disminuir los niveles de triglicéridos. En el examen físico se encuentra en buen estado y normotenso. Al examen el pulso radial evidencia una frecuencia de 90 latidos por minuto, está bien, pero se ve un pulso irregular desigual, ¿no? Entonces, este paciente obviamente por estas cosas se tiene que descartar sí o sí, como les decía, una fibrilación auricular. Ahora felizmente no he tenido clínica, porque prácticamente no es como que consulta por algún signo, síntoma que le pasó, sino simplemente como un examen periódico. Pero en estas cosas nosotros ya ustedes deben saber que prácticamente el 80% de los casos de fibrilación auricular se dan en los pacientes mayores ya de 80 años. Mientras más edad hay, más probable que tenga fibrilación auricular, porque acuérdense que eso es por un remodelado de la aurícula. Y el corazón se remodela con el pasar de los años, pero obviamente con respecto a cómo haya sido tu estilo de vida, ¿no? Hay pacientes que tienen fibrilación auricular ya a los 50 años, ¿no? Entonces, la edad, acuérdense que es un criterio en el CHADS-VAS para que el paciente reciba terapia anticoagulante, ¿no? A ver, ¿quién está actualizado? ¿Cuál de los criterios de CHADS-VAS en este año ha sido sacado de cómo se llama, dentro de los criterios para el puntaje, ¿no? Porque el CHADS-VAS es algo que siempre tienen que saber en un paciente con fibrilación auricular, ¿no? Porque la mayoría de pacientes, ya sin necesidad de aprender de todo de memoria, van a tener que recibir terapia anticoagulante, ¿no? Porque el que sea mayor de 65 años, ya es un puntaje de 1 punto, ¿no? Y ya saben que un puntaje de 2 puntos en el CHADS-VAS ya tiene que iniciar terapia anticoagulante, ¿no? Entonces, ahí también está la hipertensión, que el paciente tenga insuficiencia cardíaca, que haya tenido un episodio de ACV, ¿no? Porque acá lo que se quiere prevenir en un paciente con fibrilación auricular, siempre recuerden, es que se generan trombos, ¿no? Y estos viajan al cerebro y generan un cardioembolismo. Por eso el paciente tiene que recibir terapia anticoagulante, ¿no? ¿Con qué? Con warfarina. ¿Listo? Entonces, pero para eso tengo que tener en mi puntaje de CHADS-VAS un puntaje mayor de 2 puntos, mayor o igual. ¿Listo? Entonces lo que se ha quitado ahora es el sexo. Antes el sexo femenino era 1 punto, ahora no. Ahora simplemente, independientemente del sexo, no es un puntaje. Eso para que sepan, por si en algún momento ven un cuadro y ven ahí sexo, eso ya no se cuenta. ¿Listo? Sigamos. Entonces acá vamos a hablar ya en resumen de lo que es las amplitudes, la tensión, ¿no? O sea, ya en resumen de lo que siempre preguntan, ¿no? Estas clases de pulsos. Por ejemplo, el pulso filiforme. El pulso filiforme es un pulso hipocinético, o sea, de baja intensidad. Ya es un pulso hipocinético, pero es un pulso rápido. Entonces, ¿en qué circunstancia creen que va a haber un pulso de baja intensidad, ¿no? Que no lo van a sentir mucho, pero está acelerado, porque tiene taquicardia? ¿En qué situación aparece un pulso filiforme? ¿Alguien sabe? En el shock, ¿no? Vamos a pensar que ahí se te fue una letra, pero muy bien, en el shock circulatorio. Ya sea cualquier clase de shock, ¿no? Porque ustedes saben que el shock disminuye la presión arterial y como compensación aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Esos pacientes tienen taquicardia, ¿listo? A menos que sea un shock neurogénico, es el único que tiene bradicardia, ¿ya? Pero los demás tienen eso, ¿no? Entonces, como hay hipotensión, es bajo el pulso, ¿ya? Pero es rápido. Entonces, siempre que les pongan pulso filiforme, shock circulatorio, ¿listo? Ahora, el pulso parvus tardus es un pulso lento, bajo, característico de quién? De la estenosis aórtica.
Entonces ya, mira, han visto ya todo la estenosis aórtica, ¿no? Las tres clínicas, que es la angina, el síncope y la disnea, en ese orden. Ahora están viendo su característico pulso, que es el pulso parvus tardus, porque obviamente si hay una estenosis de la aorta, como les decía, no sale sangre, no sale buena cantidad de sangre. Entonces el pulso es un pulso baja intensidad, de baja amplitud, ya parvus tardus. Por el contrario, un pulso amplio, saltón, un pulso Zeller, es un pulso de gran amplitud, de gran magnitud. Entonces eso les dije que aparece en el paciente con insuficiencia aórtica. ¿Listo? Característicamente si hablamos de valvulopatías. Pero otra enfermedad también es la persistencia del conducto arterioso. Acuérdense que la persistencia del conducto arterioso es la unión de la aorta con el tronco pulmonar, ¿ya? Entonces, obviamente este shunt es de izquierda a derecha, ¿listo? Pero es como que aquí nomás hay congestión, ¿listo? Entonces también pueden llegar a tener este pulso saltón, sobre todo cuando es un PCA descompensado, ¿no? Es un síndrome de Eisenmenger que está haciendo que esta sangre ya entre a la aorta y esté saliendo sangre del ventrículo izquierdo y encima de lo que viene del ventrículo derecho, ¿ya? Por eso también generan un pulso saltón. Y como les dije, las fístulas también, ¿no? Las fístulas arteriovenosas. Ya, pero en enfermedad que tienen que pensar, siempre he preguntado, pulso amplio, Zeller, saltón, insuficiencia aórtica. Pulso parvus tardus, estenosis aórtica. Pulso filiforme, shock. ¿Listo? Esos son de los más importantes, ¿ya? Ahora, estos son poco preguntados, pero también tienen que saber, por ejemplo, el pulso bisferens es un pulso que tiene dos picos en la sístole, ¿ya? En cambio, el pulso dicroto es que tiene un pico en la sístole y un pico en la diástole. ¿Listo? Entonces el pulso bisferens es característico de la miocardiopatía hipertrófica. ¿Ya? En cambio el dicroto, yo me acordaba así de dicroto de miocardiopatía dilatada. O sea, si los queremos relacionar a un tipo de miocardiopatía, pero ambos, el bisferens, el dicroto y el alternante, este también, estos tres aparecen en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, ¿ya? El bisferens, el dicrótico y el alternante, nunca olviden eso, ¿ya? El deficitario ya hemos hablado, fibrilación auricular, ¿no? O extrasístoles, pero acá sobre todo siempre recuerden fibrilación auricular, ¿ya? Y el paradójico, ¿listo? El paradójico es algo que les voy a explicar porque se tiene que entender, porque si yo les fácilmente, lo que les enseñan siempre, pulso paradójico, tapón, ¿no? ¿Quiénes generan pulso paradójico? Acrónimo tapón. Taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, acá cómo le ponen, obstrucción respiratoria severa, o sea, un asma o un EPOC severo, y de neumotórax a tensión, ¿no? Son las cuatro causas que generan un pulso paradójico, pero tienen que, o sea, ¿qué relación tienen esas enfermedades y qué es el pulso paradójico? ¿No? ¿Alguien sabe qué es el pulso paradójico? Me lo ponen en el chat mientras hago mi dibujito. ¿Qué es el pulso paradójico? El pulso paradójico es la caída de la presión arterial en más de 10 milímetros de mercurio en la inspiración, ¿ya? Entonces, ¿por qué se llama paradójico, no? Porque no debería pasar eso. Hemos dicho que cuando nosotros inspiramos, ¿ya? En la inspiración, ¿qué pasa? Aumenta el retorno venoso. Por lo tanto, si aumenta el retorno venoso, llega más sangre aquí, llega más sangre aquí, esto se va por el tronco pulmonar, ¿no? Llega a los pulmones y también llega más sangre aquí, ¿no? Entonces se supone que la presión debería aumentar cuando nosotros inspiramos, porque aumenta el retorno venoso y por ende aumenta el gasto cardíaco y aumenta el volumen sistólico. Eso es lo normal. Entonces el pulso paradójico es la caída de la presión a la inspiración. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué está pasando eso? Ya, porque ¿qué tienen en común todas estas enfermedades? Que generan un taponamiento del corazón, o sea, generan o un taponamiento o generan que el corazón no se distienda bien, ¿no? Un taponamiento cardíaco es sangre alrededor del corazón, obviamente. Un neumotórax a tensión
¿no? Una cosa es neumotórax, que es aire en la pleura, y otra cosa es atención, o sea que hay demasiado aire y eso también tapa al corazón. Una pericarditis constrictiva es un pericardio engrosado que también hace que el corazón no se distienda. Entonces, ¿qué pasa cuando hay eso? Como está el corazón tapado, ¿no? Igual el asma y el EPOC severo son cuadros, acuérdense que les dije, de cuadros obstructivos que el aire no sale. Entonces, cuando hablamos de severidad, es que están generando un pulmón hiperinsuflado. Entonces, también están tapando el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros inspiramos, como el corazón no se puede distender bien, ¿qué es lo que pasa? Llega la sangre acá y empuja el tabique ventricular. ¿Ya? Empuja el tabique interventricular, porque obviamente es como que la sangre está cayendo acá y como el corazón, el ventrículo derecho no se distiende, esta sangre se acumula y empuja el tabique, ¿no? Por lo tanto, al empujar el tabique, ¿qué hacemos? Que haya menos espacio en el ventrículo izquierdo. Entonces, cuando llega el flujo ahí, se bota menos presión. ¿Se entiende? Entonces, es mucho mejor entenderlo con la parte fisiológica, ¿no? La parte fisiopatológica, y ahí ustedes ya siempre van a recordar que por eso el taponamiento, la pericarditis constrictiva, el neumotórax a tensión y el EPOC y el asma severo generan este famoso pulso paradójico, ¿ya? Acá les voy a poner tapón, ¿no? para no estar escribiendo todo nuevamente. Ya, pero es taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, obstrucciones severas como asma y EPOC severo y neumotórax a tensión. ¿Listo? Y el pulso bigeminado es un pulso, es así. O sea, se llama bigeminado porque tiene una contracción normal, ¿ya? Seguido de una prematura. Entonces, esto generalmente lo podemos ver en los bloqueos auriculoventriculares de tercer grado, bueno, porque acá ya hay una disociación auriculoventricular y puede que haya siempre escapes de ondas P, que es despolarización auricular, entonces puede que estén juntas, ¿ya? Pero también se los pueden preguntar en lo que es la intoxicación digitálica, ya que no es la causa más frecuente, ojo. O sea, el tipo de arritmia más frecuente en la intoxicación digitálica son las extrasístoles ventriculares, ojo. Pero el pulso bigeminado, ¿no? También es otro de los efectos adversos de una intoxicación digitálica. Y obviamente en las extrasístoles, pues, ¿no? Las extrasístoles también generan pulso bigeminado, pero no es algo muy preguntado. Pero lo que siempre preguntan, pulso paradójico, ya saben las causas, pulso deficitario, fibrilación auricular, pulso amplio, saltón o Seller, insuficiencia aórtica, pulso parvus tardus, estenosis aórtica y el pulso filiforme en el shock, ¿no? Pero ya les expliqué para que se entienda, no simplemente memorizar, ¿ya? Entonces mira acá este caso, dice Alex de 23 años, concurre a la guardia con un cuadro de dificultad respiratoria de varias horas de evolución, ¿no? O sea, tiene su disnea, tiene antecedentes de asma bronquial, miren, antecedente de asma, se halla lúcido, afebril, muy ansioso y sin cianosis. Presenta ingurgitación yugular hasta el gonion con colapso inspiratorio, una frecuencia respiratoria de 35, está en taquipnia, con bradipnia y abundantes roncus y sibilantes. O sea, está en un cuadro asmático severo, pues, ¿no? Se registra una tensión arterial de 180, el examen del pulso arterial evidencia una frecuencia de 110, es regular, de amplitud disminuida y desigual, no es paradójico. Los ruidos cardíacos se ocultan alejados, el pulso paradójico, el cuadro de Disney y la pontición hicieron sospechar de un taponamiento cardíaco, ¿no? Porque ¿cuál es la tríada de taponamiento cardíaco? La tríada de Beck también se entiende, ¿no? Porque si el corazón está tapado por mucha sangre, pues es taponamiento cardíaco, tiene ruidos hipofonéticos, ¿no? No se escuchan bien los ruidos cardíacos porque si yo los oculto, no. Recién veo tu pregunta. No, en la sístole. No, bueno, no es ni en la sístole ni en la diástole, es en ambos. Muchas bibliografías dicen disminución de la presión arterial media en menos de 10 milímetros de mercurio, pero obviamente, si me preguntara entre las dos, obviamente es en la sístole, porque estamos hablando del momento en el que regresa la sangre y va a eyectar, más que una presión diastólica. ¿Listo? Lo que continúa la tríada de Beck, entonces ruidos hipofonéticos, porque la sangre está tapando el corazón y no se escuchan bien los ruidos. Está también la hipotensión, ¿no? Porque el corazón obviamente no está eyectando sangre y baja la presión. ¿Y qué faltaría para terminar esa tríada de Beck? Ruidos hipofonéticos, hipotensión arterial
Y falta uno más. ¿Qué falta esa tríada B? Muy bien, ingurgitación yugular. ¿No? ¿Por qué la ingurgitación yugular? Porque obviamente ese corazón está congestionado también en el ventrículo derecho y eso genera ingurgitación yugular. Entonces, el paciente tiene eso, ¿no? Tiene ruidos hipofonéticos, tiene hipotensión arterial, ¿no? Bueno, 180, no es tanto hipotensión, pero bueno. Y tiene ingurgitación yugular, entonces sí podría ser un diagnóstico, ¿no? Pero tienes ese antecedente de asma. Entonces, esa crisis asmática, ya, o sea, eso que está tapando todo el pulmón, también va a generar ruidos hipofonéticos porque obviamente el aire está tapando, ya, me va a generar hipotensión y también va a generar ingurgitación yugular, o sea, es lo mismo, ¿no? Entonces, que una de las cosas que me puede diferenciar también en esta parte semiológica, porque, bueno, con los antecedentes ya ustedes deberían saber que no está taponamiento cardíaco, obviamente pedimos una radiografía y ahí se descarta totalmente, ¿no? Porque si pedimos una radiografía, el taponamiento cardíaco tiene el corazón en cantimplora, ¿no? O sea, se va a ver el corazón grande ahí de todo el derrame. En cambio, una crisis asmática vamos a ver todo el pulmón negro, pues, ¿no? Hiperaireado. Pero para que sepan también, el pulso paradójico se puede dividir. Puede ser un pulso paradójico mecánico, que este es el del taponamiento cardíaco, o puede ser un pulso paradójico dinámico, ¿ya? Como para subir un poquito más el nivel de conceptos. Entonces, el pulso paradójico mecánico es que cuando hay ingurgitación a la inspiración, o sea, el famoso signo de Kussmaul. O sea, llega el paciente y tú no lo ves generalmente con la ingurgitación yugular. Le pides que inspire y ahí genera la ingurgitación yugular. En cambio, el dinámico es el paciente que ya presenta, desde que llegas, ingurgitación yugular, ¿no? Y tiene disnea intensa, que me hace sospechar en un problema respiratorio. ¿Ya? O sea, el dinámico, el pulso paradójico dinámico se asocia a problemas respiratorios, ¿no? Que sería en el caso de un neumotórax de tensión, un asma o un EPOC severo, ¿listo? Y que también a esto se añade que puede haber colapso de las venas cervicales, ¿ya? A diferencia del mecánico, ¿listo? Pero creo que ha quedado clarito, ¿no? Muy bien todo lo que son los pulsos y algo del pulso paradójico que es muy preguntado. Y vamos a terminar ahorita aquí con lo que es pulso venoso yugular, para dar un break y entrar a lo que es la auscultación, que ahí sí quiero que estén en sus cinco sentidos, pero que también es importante, ¿no? Pulso venoso yugular, o sea, que lo hagan en la práctica clínica difícilmente, ¿no? Porque para yo encontrar el mejor pulso venoso yugular, o sea, por decir el gol estándar, se tiene que hacer mediante catéter venoso central, ¿no? Entonces, no todos los pacientes, pues, va a estar haciendo cateterismo, ¿no? Pero generalmente son preguntas de exámenes, ya sea de fisiología, de fisiopatología, de semio, ¿no? Directas con respecto a las ondas, ¿no? El pulso venoso yugular, como dice su nombre, me indica cómo están las pulsaciones a nivel del lado derecho del corazón, o sea, es la parte, de la parte venosa, ¿ya? Entonces todas las ondas, los senos que voy a explicar ahorita, tienen que ver con la parte derecha. O sea, cuando nosotros hablamos pulso venoso yugular, no estamos hablando de patología izquierda, ¿ya? Ojo, estamos hablando generalmente de patologías a nivel derecho. Entonces la onda A, ¿no? Que ya les había explicado ayer, me indica contracción auricular, ¿ya? La contracción auricular. La onda C me está diciendo que estamos en la contracción isovolumétrica, ¿no? ¿Qué es la contracción isovolumétrica? La primera fase de la sístole, ¿no? Cuando ahí se mantienen las presiones, pero ya va a comenzar la contracción, ¿listo? El seno X, porque eso se llama seno X, no onda, se llama seno X, es la relajación de la aurícula. O sea, ya se contrajo en la onda A y ahora se está relajando, ¿no? Y esto me indica llenado ventricular, ¿no? Porque es cuando la aurícula se relaja y el ventrículo se comienza a llenar por esa relajación, ¿ya? Luego, la onda V, es decir, esto me indica llenado auricular, ¿ya? Cuando la aurícula nuevamente se está llenando. Y el seno Y, ¿ya? Que también es seno, los que están abajo son senos, me indica el inicio de la diástole, ¿no? O sea, acá también con la imagen ustedes lo pueden ver, ¿no? Inicio de la diástole, que es el llenado pasivo del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, esta imagen me pareció muy bonita porque al mismo tiempo también les aparecen con las fases, ¿no? Diástole, sístole, diástole, sístole, para que ustedes entiendan. Entonces, onda A, contracción auricular. Onda C, contracción isovolumétrica, que es el inicio de la sístole, ¿ya? Seno X, relajación auricular. Onda V, llenado auricular. Y seno Y, inicio de la diástole, que es el
llenado pasivo del ventrículo derecho. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a volver a repetir ahorita en la ocultación porque les voy a hablar bien de lo que es gasto cardíaco, pero ya van relacionándolo, ¿no? Entonces siempre pregunta, por ejemplo, onda A, alteraciones con respecto a la onda A. Ayer habíamos hablado de eso, ¿no? Por ejemplo, las ondas cañón, que son ondas A de mayor amplitud. Entonces, ¿en qué lo vamos a ver eso? Les dije cuando hay disociación auriculoventricular. Entonces, en bloqueos auriculoventriculares completos, o sea, de tercer grado. ¿Qué más? En estenosis, tanto tricuspidia como pulmonar, ¿no? Y ahí lo asocias. ¿Por qué? Porque obviamente, porque estamos hablando del corazón derecho, ¿no? Si está el corazón acá así, ¿no? Y hay una estenosis o en la pulmonar o en la tricuspidia, o sea, una estenosis es que no se abre bien, ¿qué va a hacer la aurícula derecha? Se va a contraer más, pues. Va a tener una mayor contracción para vencer esa presión. Entonces esa onda se amplía, una onda cañón, ¿ya? Cuando dijimos que había una desaparición, ausencia de onda A, es que ya no hay contracción auricular. Entonces eso que me indica fibrilación auricular, ¿no? Ahí todo se entiende. Ahora también te preguntan mucho por los senos, ¿no? Cuando se profundiza el seno X, nosotros hablamos o podemos pensar en un taponamiento cardíaco, ¿ya? Ahí se profundiza el seno X y desaparece el Y. Pero cuando se profundiza tanto el seno X y el Y, ¿no? Que ese es el signo de la W, ¿no? Porque, o sea, generalmente ustedes lo ven así, pero esos pacientes van a tener esto, pues, el famoso signo de la W, eso es en la pericarditis constrictiva. ¿Listo? Y otro que te pueden preguntar, que fue lo que les pregunté, la amplitud, un paciente con amplitud de la onda V, ¿no? ¿Qué era onda V? Acá ven, el llenado de la aurícula. Entonces, ¿en qué patología podrían hacer que se llene más la aurícula? En una insuficiencia tricuspidia, pues, ¿no? Siempre el lado derecho, ¿no? Que no se cierre bien la válvula tricúspide, así como hablamos en insuficiencia aórtica, que no se cierre bien la válvula tricúspide hace que, obviamente, al momento de la sístole, cuando se debería cerrar, se llene más de sangre la aurícula, porque hay un retorno de sangre hacia la aurícula. ¿Listo? Entonces, eso genera amplitud de la onda U. Entonces, todo entendiendo. Nada en cardio es memoria. ¿Listo? Entonces te dice Doménico de 74 años, consulta a la guardia por disnea de esfuerzo. Comenzó hace 5 días y fue en aumento hasta dificultarse marcadamente llevar a cabo actividades como comer y vestirse. O sea, pasó de una disnea posiblemente de grado 1 o 2 a una disnea ya de grado 3, ¿no? Como antecedente fuma 10 cigarrillos por día, es hipertenso, diabético, ¿no? Su medicación habitual comprende enalapril, hidroclorotiazida y metformina. En el examen físico, miren, constata una frecuencia cardíaca de 35 latidos por minuto. Tiene una bradicardia, ¿no? Está hipertenso, y su pulso es regular, de amplitud aumentada y se observan ondas a cañón. Entonces, un paciente que tiene frecuencia cardíaca baja, con una onda a cañón, ¿no? ¿Qué debemos pensar de estas enfermedades que hemos visto? ¿A qué se relacionaría? A un bloqueo auriculoventricular completo, ¿no? Porque estos pacientes son los que tienen disociación auriculoventricular, ¿no? Siempre recuerden, ya hemos hablado bastante de bloqueos AB, ¿no? ¿Qué me indica un diagnóstico de bloqueo AB? Prolongación del intervalo PR, pues, ¿no? Mayor de 0,20 segundos. O sea, porque acuérdense que el intervalo PR es literal, si nosotros dibujamos si les dibujo el eje, la parte eléctrica, es el nodo sinusal, nodo AB, haz de His, fibras de Purkinje, ¿no? Entonces, el intervalo PR es esa pausa que se da desde que se manda el impulso por nodo sinusal, por eso es onda PE, ¿no? Que es despolarización auricular, que vendría a ser aquí, ¿no? Y todo esto, bueno, ni siquiera eso, ¿sabes? La despolarización auricular es de que inicia el impulso nada más aquí. Y todo esto hasta que llega acá, que es la despolarización ventricular, ¿no? O sea, vendría a ser hasta aquí. Todo esto es esa pausa, ¿se entiende? Esto es la despolarización ventricular, que viene a ser cuando llega a las fibras de Purkinje. Y toda esa pausa que se da, o sea, desde la despolarización del nodo sinusal hasta que llega al ventrículo,
es el intervalo PR. O sea, eso está demostrado en el EKG como el intervalo PR. Es toda esa pausa que se ha generado. Entonces, obviamente, si ese intervalo PR se alarga, ¿no? Como les decía, más de 0,20 segundos, es porque ha habido una pausa. O sea, ha habido algo, sobre todo a nivel de nodo AB, que está bloqueando y se demora más. Por eso es que en el EKG nosotros lo vemos como una prolongación del intervalo PR, ¿no? Entonces los bloqueos AB puede ser primer grado, segundo grado, que se divide en MOVITS tipo 1, tipo 2, ¿no? Y tercer grado. Siempre recuerden que a partir del de segundo grado, ¿no? El MOVITS tipo 2 y el tercer grado, que es la disociación auriculoventricular, estos pacientes ya tienen que tener marcapasos. ¿Listo? Muy bien eso. Listo. ¿Alguna duda, chicos? No olviden esto, en donde profundizan ambos, pericarditis constrictiva. En el taponamiento cardíaco solo profundiza el seno X. Ya eso también preguntan. Y obviamente la ausencia de onda A, que eso es lógico en la fibrilación auricular. Ahora vamos a la parte de auscultación. ¿Listo? Auscultación es muy importante. Primero vamos a hablar acá, chiquito, lo que es fisiología. Entonces yo lo que deben saber es el ciclo cardíaco. Comenzando por contracción o diástole, es igual, lo pueden ver, ¿no? Parece que contracción es sístole y la relajación es diástole, ¿no? Entonces, cada fase siempre inicia con lo que es o contracción isovolumétrica o relajación isovolumétrica, ¿no? Entonces, en el caso, la sístole comienza con lo que es la contracción isovolumétrica, ¿listo? Y luego de la contracción isovolumétrica, que es cuando, como les decía, todas las presiones se mantienen iguales, tanto los ventrículos como las aurículas, para empezar la sístole, luego viene el periodo de eyección, ¿no? Que es donde sale la sangre. Luego de esto, por eso que la contracción, la sístole, solo tiene dos fases, ¿ya? En cambio, la diástole tiene tres fases, que es la relajación isovolumétrica, ¿ya? Luego viene la fase de llenado, ya que es el llenado rápido, ¿ya? El llenado rápido, que es literal cuando se abren las válvulas, cómo se llenan rápidamente los ventrículos, y luego viene el llenado lento, ¿no? Que es cuando ya toda esa sangre comienza a caer de a poquito, ¿no? Y al final viene lo que es la contracción auricular, que bueno, también está dentro de la fase de llenado, ¿no? Pero lo pongo como que es el final, porque ya toda la sangre que quedó ahí en la aurícula, ¿no? O sea, lo último que quedó, la aurícula se contrae para botar ese poquito de sangre, ¿listo? Entonces, si nosotros entendemos así las fases en ese orden, ¿ya? Porque se da en ese orden, se va a entender lo de los ruidos. ¿Por qué? Uno, la contracción isovolumétrica que me indica cierre de las válvulas auriculoventriculares. O sea, un cierre de la válvula tricúspide y de la mitral. Son las auriculoventriculares. Entonces, eso está reflejado por el primer ruido, ¿no? Siempre te dicen, ¿qué me indica el primer ruido? Cierre de las válvulas auriculoventriculares. La relajación isovolumétrica, que es cuando comienza la diástole, para que comience la diástole, ¿qué se tienen que cerrar? Cierre de las válvulas sigmoideas, o sea, la aorta y la pulmonar, ¿no? Entonces, es obvio, o sea, ustedes cuando vemos esta parte de la auscultación que vamos a explicar, se tienen que imaginar el corazón, ¿no? Entonces, cuando un corazón se va a contraer, es porque va a expulsar sangre, ¿no? Por los grandes troncos. Y entonces lo que se tienen que cerrar son las aurículo-ventriculares para que esa sangre que se eyecta no vuelva a las aurículas. Por eso la contracción isovolumétrica es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que es el primer ruido. En cambio, la relajación isovolumétrica, que es cuando va a comenzar la diástole, que es cuando se llena el corazón, ¿no? Ahí las aurículas se abren, ¿no? Bueno, las válvulas auriculoventriculares se abren para que caiga esa sangre, y lo que se tiene que cerrar para iniciar la diástole son las sigmoideas, que es la aorta y la pulmonar, para que esa sangre sistémica o del pulmón no retorne a los ventrículos. Entonces, eso es el segundo ruido. Entonces, el segundo ruido está indicado por el cierre de la válvula sigmoidea, que es la relajación isovolumétrica. ¿Listo? Entonces eso tiene que quedar súper claro. Entonces, el primer ruido es cierre de válvulas auriculoventriculares.
¿no? La mitral y la tricúspide. Segundo ruido, cierre de válvulas sigmoideas, ¿ya? Que es la aorta y la pulmonar. Hasta ahí claro. Luego, ¿qué es el tercer ruido? El tercer ruido, acá lo voy a poner, es un llenado ventricular rápido, ¿ya? O sea, cuando el corazón, el ventrículo se llena rápidamente de sangre, nosotros podemos escuchar ese tercer ruido, que es el famoso ruido de galope. Se está congestionando bastante el ventrículo, sobre todo el ventrículo izquierdo, y está cayendo mucha sangre, ¿listo? Y el cuarto ruido es la contracción, esa contracción auricular que hablábamos, pero intensa, ¿no? Es la presencia de una contracción auricular. Entonces, ¿dónde podemos nosotros encontrar el tercer ruido? Aquí, aquí, pues, ¿no? En el llenado rápido. Entonces, con eso se dan cuenta a quién está pegado el tercer ruido, al segundo ruido. En cambio, el otro, que dijimos que es cuando una contracción auricular está más intensa, esto lo podemos poner acá. Siempre lo pongo acá para que se entienda. Porque finaliza la contracción auricular y comienza la sístole, ¿verdad? Entonces la contracción auricular, una contracción auricular intensa, es el cuarto ruido, ¿ya? Una contracción auricular intensa, no estamos hablando de algo normal. Y este está pegado aquí al primer ruido. Entonces nunca olviden eso. Porque cuando nosotros hablamos de la presencia de un tercer ruido, ¿por qué se llama ritmo de galope? ¿Ya? Ah, me había olvidado de decirles, en el material, en el Drive, está un PDF que dice audios de lo que es esta clase, ya con cada cosa que les estoy explicando. Si lo quieren ver ahorita también, o si ya cuando ven la clase grabada, para que puedan pausear y luego escuchar el ruido, ¿ya? Entonces, el tercer ruido es llamado el ritmo de galope. ¿Por qué se llama galope? Porque suena como el galopeo de un caballo. Y suena tuk, 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 tuk. O sea, lo normal, cuando nosotros escuchamos, por eso, es esto, pues, ¿no? Tuk, 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 ¿no? R1, R2, R1, R2, tuk, 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 tuk. Entonces, el tercer ruido está pegado al segundo. Entonces, cuando nosotros escuchamos el ruido de galope es porque suena tuk, 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 tuk. Eso es la presencia de un tercer ruido, ¿no? Porque a veces nosotros escuchamos un ruido agregado, pero no sabemos si es el tercero o es el cuarto, ¿no? Entonces, cuando está pegado al segundo ruido, es el tercer ruido de galope, ¿ya? Tuk, 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 tuk. En cambio, si escuchamos un ruido, pero que está pegado al primero, o sea, tuk, 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 eso es un cuarto ruido. Entonces, ¿entienden? No es lo mismo. Una cosa es el galope que suena tuk, 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 tuk. Y otra cosa es el cuarto ruido que suena tuk, 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 tuk. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, en el caso del tercer ruido, acuérdense que puede ser fisiológico, ¿no? Porque como estoy diciendo, se da por un llenado ventricular rápido. Entonces, ¿en qué personas puede haber llenado ventricular rápido? En las personas que tienen un gasto cardíaco alto, ¿no? En los niños, en los atletas, en las gestantes, normal. Pero obviamente va a ser patológico, y es la mayoría que nosotros siempre escuchamos cuando hay congestión del ventrículo izquierdo, ¿no? O sea, cuando hay una dilatación del ventrículo izquierdo. Por eso que los pacientes que tienen un infarto, ¿no? Generan necrosis cardíaca, se dilata ese corazón y nosotros escuchamos ruido de galope. Son los criterios de Klee para ver el pronóstico del paciente hospitalizado por un infarto, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Pacientes con insuficiencias valvulares, ya sea aórtico o mitral, no se está cerrando bien esa válvula y la sangre cae más, cae más, cae más al ventrículo izquierdo, y también hay un llenado ventricular rápido, entonces también generan un tercer ruido. En cambio, un cuarto ruido, que como les digo es contracción auricular, siempre es patológico, ¿ya? ¿Y en quién aparecen? En patologías en donde hay una alta presión en el ventrículo izquierdo, o hay una presión que está haciendo que la aurícula obviamente se tenga que contraer más fuerte. ¿En qué caso? Por ejemplo, en una estenosis mitral. Bueno, si la válvula mitral no se está abriendo bien, esa aurícula se va a contraer más, ¿no? Y así como hablamos de la disnea, ¿no? Este es otro claro ejemplo clínico muy peculiar, que hablamos de la disnea, el paciente con ortopnea, que mágicamente mejora su disnea, no es porque está mejor. Dijimos que es porque ha comenzado a claudicarse el ventrículo derecho y la congestión se está yendo para ese lado. Igual, cuando ustedes auscultan un paciente con cuarto ruido, ¿no? Y de la nada ya desaparece el cuarto ruido,
no es porque ha mejorado, sino ¿qué significa eso? Que el paciente ahora posiblemente tenga o vaya a desarrollar una fibrilación auricular. ¿Ya? Porque que desaparezca el cuarto ruido en un paciente con una patología, acuérdense que el remodelado no regresiona, ¿no? Entonces, ese cuarto ruido siempre se va a escuchar, pero si desaparece es porque esa aurícula se ha remodelado, entonces ya no se está contrayendo. Y eso me indica que posiblemente el paciente vaya a tener fibrilación auricular, ¿ya? Esas son cosas importantes. Entonces, con eso ya se entiende el primer ruido, segundo ruido, tercer ruido y cuarto ruido. ¿Listo? Los focos, siempre acuérdense, el foco aórtico está en tanto foco aórtico como foco pulmonar, ambos están en segundo espacio intercostal, ¿no? O sea, ahí lo ven en la imagen. Solo que a veces se confunden porque uno dice, la aorta sale del ventrículo izquierdo, entonces paraesternal izquierdo. No. La aorta es paraesternal derecho porque es como que salga así la aorta, ¿ya? Entonces, segundo espacio intercostal paraesternal derecho. Y el pulmonar, como sale así, es segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo, ¿ya? Eso no olviden preguntas de semiología con respecto a dónde están los focos, ¿ya? Foco aórtico, paraesternal derecho, foco pulmonar, paraesternal izquierdo. Ahora, generalmente, como yo les digo, la mayoría de patologías son izquierdas, pues, ¿no? O sea, vamos a pensar en valvulopatías aórticas o en valvulopatías mitrales. Entonces, generalmente cuando nosotros vemos características o vamos a hablar de estos soplos, en sí el hecho de que ustedes ausculten el segundo espacio intercostal, más que todo los tiene que hacer sospechar en una valvulopatía aórtica, pues, ¿no? Para no ser tan específicos, ¿no? Porque si yo quiero buscar una valvulopatía mitral, voy abajo nomás, a la punta del corazón. Y si pienso en aórtica, a nivel del segundo espacio intercostal, ¿ya? Y otra cosa es que siempre recuerden que las patologías aórticas, los soplos aórticos, se irradian, pues acá, miren, ¿se irradia qué? Se irradia cuello, ¿ya? Siempre les van a preguntar, la estenosis aórtica, que es la más común entre estenosis e insuficiencia, que ya hemos hablado un montón, ¿a dónde se irradia ese soplo? Al cuello. En cambio, el foco mitral, que acuérdense que es quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, o sea que es en el ápex del corazón, en la punta, aquí, este se irradia hacia la axila. Entonces, los pacientes con insuficiencia mitral, estenosis mitral, ¿dónde podemos escuchar también ese soplo? A nivel de la línea medio axilar, no en la axila, ¿ya? Y el foco tricuspidio también se encuentra, bueno, en este caso se encuentra más que todo en cuarto espacio intercostal, en línea paraesternal izquierda, ¿no? Y acá está el foco accesorio aórtico, por si acaso, si les preguntan, el foco de Erb se llama, que está en el tercer espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, ¿ya? Entonces, pero eso es como orientándonos para ver posiblemente dónde está, si escuchar un soplo, más o menos si yo lo escucho arriba, hay que pensar en una patología aórtica. Obviamente también es con la clínica con la que viene el paciente. Y si escucho el soplo, cuando oculto en la parte de abajo, posiblemente sea un origen mitral. ¿Listo? Entonces, acá vamos a hacer nuevamente un resumen con respecto a esto de los ruidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer ruido que ya hemos visto que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares puede estar aumentado o te dicen refuerzo del primer ruido. O sea, ¿por qué sería más intenso el cierre de las válvulas auriculoventriculares? Por una estenosis mitral, ¿ya? Cuando disminuiría, ¿no? Bajaría la tonalidad del primer ruido, al contrario, en una insuficiencia mitral, ¿ya? ¿Y en qué patología se podría desdoblar el primer ruido? ¿Ya? Y ahí es lo que también les quiero explicar. ¿Qué es el desdoblamiento? Y también les he dejado un audio ahí. Cuando se cierran las válvulas, primero se cierran las válvulas izquierdas y luego se cierran las válvulas derechas. ¿Ya? Eso siempre. En el caso de las ventriculares o en el caso de las sigmoideas. ¿Por qué se cierran primero las izquierdas que las derechas? Porque acuérdense que las derechas siempre, el lado derecho del corazón ejerce más volumen, ¿no? de lo que está viniendo del retorno venoso. Por eso primero se cierran las izquierdas, que es de presión, y luego se cierran las derechas. ¿Ya? Pero este cierre es, como les digo, de milisegundos. No es como que nosotros vamos a percatar, por eso siempre escuchamos un primer ruido y un segundo ruido, ¿no? Son primer ruido que es cierre de ambas auriculoventriculares y un segundo ruido que cierra las simoideas, ¿no? Entonces, esa diferencia que se cierran primero a la izquierda y luego a las derechas es de breves milisegundos. Pero se puede desdoblar. O sea, ¿qué es desdoblar? Que yo sí llegue a escuchar esa diferencia, ¿no?
Y eso no van a confundir con tercer y cuarto ruido, por eso les he dejado el audio, porque ese desdoblamiento se escucha pegado, ¿no? Si es un desdoblamiento del primer ruido, se escucha truc, tuc, truc, tuc, truc, tuc, ¿se entiende? Y si es un desdoblamiento del segundo ruido, se escucha tuc, truc, tuc, truc, tuc, truc, o sea, está juntito, ¿ya? Entonces, eso me indica. Entonces, puede ser fisiológico, que cuando va a ser fisiológico, cuando llega más sangre al ventrículo derecho de una manera normal. ¿Que eso, en qué circunstancia aparece? En la inspiración. Si ustedes agarran ahorita su, este, su estetoscopio, se lo ponen en el corazón e inspiran fuerte, van a escuchar ese desdoblamiento. Tanto si quieren escuchar en las válvulas auriculoventriculares como en las válvulas sigmoideas, ¿ya? Porque eso es algo fisiológico. Ahora, ¿en qué circunstancias puede aparecer, por ejemplo, ya patológicamente? Y se los había mencionado ayer también en la clase, ¿no? En el bloqueo, por ejemplo, de rama derecha. ¿Y en qué circunstancia puede haber lo que se le llama el desdoblamiento paradójico? O sea, ¿qué es paradójico? Que primero se cierren las izquierdas y luego se cierren las derechas. Perdón, que primero se cierren las derechas y luego las izquierdas, ¿no? Porque les he dicho que lo normal es que se cierre primero izquierda y luego derecha. Entonces, esto pasa cuando hay un bloqueo de rama izquierda, un bloqueo completo de rama izquierda. ¿Listo? Entonces, generalmente los desdoblamientos, en resumen, porque nosotros no vamos a saber si primero se están cerrando las izquierdas y luego las derechas, piensen en un bloqueo de rama, pero fisiológico en la inspiración. Entonces, el primer ruido no es algo muy común escuchar el desdoblamiento, ya a menos que tengas estas patologías. En cambio, en el segundo ruido sí es común que te lo pregunten, ¿no? Que uno, ¿en qué circunstancias va a aumentar el segundo ruido? Que es el cierre de las válvulas sigmoideas en las hipertensiones, ¿no? Hipertensión pulmonar y la hipertensión arterial. Siempre que te digan reforzamiento del segundo ruido, que estás hablando de los troncos, que aumente, es en la hipertensión pulmonar y en la hipertensión arterial. Cuando hay disminución, sobre todo vamos a pensar en una insuficiencia, estaba viendo rojo antes, en una insuficiencia aórtica. ¿Listo? Y este también se puede desdoblar, ¿no? Con el mismo principio que hablábamos antes, ¿no? Entonces puede ser fisiológico cuando inspiramos, en la inspiración, ¿ya? Puede ser permanente, que ahí es dos preguntas. ¿Es permanente pero no fijo? ¿O es permanente y fijo, ¿no? O continuo, o sea, siempre se escucha. Si es permanente y no fijo, vamos a pensar en bloqueo de rama derecha igual, ¿no? Y si es permanente y fijo, constante, ¿no? Ese desdoblamiento, comunicación interauricular. Ya, ya lo han preguntado en los últimos exámenes de residentado, en el examen de NAM, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ya entendieron por qué se da el desdoblamiento. Entonces, obviamente, en un paciente que tiene una comunicación interauricular, ¿qué pasa? Hemos dicho que este shunt es de izquierda a derecha. Entonces, siempre el corazón derecho va a estar con más volumen que la izquierda. O sea, siempre constantemente, como la comunicación es acá, va a comenzar a caer siempre más sangre en el lado derecho. Por lo tanto, las válvulas auriculoventriculares y las válvulas sigmoideas, sobre todo acá, siempre se van a cerrar después. Por eso el desdoblamiento es fijo. ¿Ya? Entonces, desdoblamiento fijo, continuo, te preguntan permanente, fijo, continuo, comunicación interauricular. ¿Listo? Y si es paradójico, igual que el otro, pensamos en bloqueo de rama izquierda. ¿Listo? Entonces los desdoblamientos nos hacen sospechar en bloqueos y en caso que te digan segundo ruido desdoblado continuo, fijo, comunicación interauricular. ¿Ya? Otras cosas que también te pueden agregar son los chasquidos de apertura. Los chasquidos son de apertura, ¿por qué? ¿En qué patología lo vamos a ver? En estenosis mitral. Siempre que les pongan chasquido, piensen en estenosis mitral. Y si te dicen clics, ¿ya? Los clics sistólicos, ¿en qué patología son estos? En la estenosis, pero aórtica, ¿ya? Chasquido de apertura, que no se abre bien, estenosis mitral. Clics sistólicos, estenosis aórtica, ¿ya? Que ahorita lo vamos a ver también explicando los soplos, ¿ya? Y nunca olviden, reforzamiento del segundo ruido, característicamente hipertensión pulmonar e hipertensión arterial. ¿Listo?
Si hay una duda, déjenlo en el chat y les comento, ¿ya? Pero ahí está el resumen de lo que son los ruidos cardíacos, ¿ya? No olviden entonces, tercer ruido, llenado ventricular rápido. Cuarto ruido, contracción auricular. ¿Listo? Entonces con eso podemos ver los casos, dice. Dianora, de 54 años, concurre a los consultorios externos de clínica médica para realizar un examen periódico de salud. Se desempeña como abogada, vive cónyuge y sus dos hijos de 6 y 8 años. Refiere que más de una oportunidad le han dicho que tenía la presión un poco alta, a pesar de llevar una dieta variada e ir al gimnasio 2 veces por semana. Su padre y su madre tienen hipertensión. En el examen físico se encuentra en buen estado general. Se encuentra una presión de 150/95, si es una presión elevada. Y en la ocultación, un aumento de intensidad del segundo ruido con acentuación del componente aórtico. Entonces, un aumento del segundo ruido que nos hace sospechar en hipertensión arterial, ¿no? Lo que vimos acá. Entonces, sí, posiblemente la paciente sí tenga hipertensión arterial. Se tiene que hacer exámenes, ¿no? Porque acuérdense que la presión arterial no se diagnostica con una toma. Y lo mejor actualmente siempre es el mapeo, pues, ¿no? El mapeo te va a decir en qué momento está aumentada tu presión en el día. ¿Listo? Entonces, pero ahí hemos visto lo de la acentuación del segundo ruido. Si es foco aórtico, hipertensión arterial. Si fuera foco pulmonar, hipertensión pulmonar. ¿Ya? Cintia, de 23 años, que cursa en su séptimo mes de embarazo, consulta por presentar una disnea de esfuerzo, que se acentuó de manera significativa el último mes. Solo registra el antecedente de haber padecido en la adolescencia amigdalitis de repetición y uno de estos episodios le ocasionó un prolongado síndrome febril que desapareció espontáneamente. ¿Ya? Entonces, estas cosas que ha tenido una infección de, cuando te pongan como que infección de vía aérea superior y luego un problema cardíaco, piensen en fibra reumática, siempre. ¿Ya? En el examen físico se comprueba un neto reforzamiento del primer ruido, ¿no? Cuando se refuerce el primer ruido que teníamos que pensar, vamos acá, estenosis mitral. La fibra reumática, y se los dije ayer, ¿cuál es la válvula que más comprometen? La mitral. La endocarditis infecciosa, ¿cuál es la válvula que más comprometen? La aorta, ¿ya? Y al final se encuentra un soplo de difícil caracterización por elevada frecuencia cardíaca, ¿no? Obviamente si la paciente está con taquicardia es difícil auscultar bien un soplo, pero obviamente si ya cuando termine el embarazo y todo lo auscultamos, posiblemente esta paciente tenga un soplo diastólico, que vamos a ver ahorita porque es diastólico, pero tienen que pensar en estenosis, reforzamiento del primer ruido, estenosis mitral, ¿no? ¿Y esto debido a qué? Debido a fiebre reumática, ¿ya? Característica, es una de las complicaciones no supurativas de infección por estreptococo, ¿no? Acá vimos, miren, otro caso. Alejo, un odontólogo de 38 años sin patología cardíaca previa, consulta por la aparición de disnea creciente, pesadez epigástrica y edema de los miembros inferiores, ¿no? Que se atenúa durante el reposo nocturno, característicamente un edema y una disnea cardíaca, ¿no? El cuadro evolucionó con cierta rapidez 3 semanas después de un cuadro febril catalogado como síndrome gripal, y en el examen físico se comprueban yugulares ingurgitadas, allá hay congestión del lado derecho, con pulso venoso regurgitante sistólico, hepatomegalia, un choque apexiano amplio, ¿no? Puede que esté dilatado, pero breve con resalto protodiastólico, ¿ya? Proto es al inicio de, ¿ya? Proto es al inicio, meso es al medio y tele es al final de, ¿ya? Y la ocultación se encuentra un tipo ritmo de galope. Entonces, si me dicen ritmo de galope, ¿qué estoy diciendo esto? Tercer ruido. Y esto me indica que hay un llenado ventricular rápido. O sea, que ese, ese choque apexiano que han dicho acá, aquí, choque apexiano amplio, se debe a una dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces ya todo se relaciona, ¿no? Tercer ruido. También protodiastólico y un suave soplo sistólico en el área apexiana. ¿Ya? Ahora, los soplos no siempre indican valvulopatía, ¿ya? Te dice que la presión está normal, aunque ligeramente elevada. En este caso, ¿no? Pacientes que tienen fiebre con descompensación cardíaca, ¿ya? Y se puede escuchar este soplo, pero porque hay, o sea, como hay bastante volumen en el ventrículo izquierdo, esa turbulencia puede generar un soplo. No necesariamente que sea, como les digo, una valvulopatía. Entonces, en este caso, este paciente tiene una miocarditis viral. Y esa miocarditis está generando la descompensación porque está generando insuficiencia cardíaca.
¿ya? Pero siempre con el ritmo de galope, que me indica llenado ventricular rápido. Acá dice, Blas de 19 años consulta para obtener un certificado de aptitud física que se requirió en el club donde desea practicar deportes. Se le explica que deben realizarse unas preguntas sobre antecedentes y luego un examen físico. Siempre ha sido sano y no recuerda enfermedades ni problemas físicos, ha practicado todo tipo de deportes, ya ha sido examinado para otros certificados hace 2 años y en la ocultación se encuentra un clic protosistólico, ¿no? Que habíamos dicho que era un clic en que debíamos pensar en estenosis aórtica, ¿no? Ustedes dirán, pero doctor, estenosis aórtica no era de los adultos mayores. Si sospechamos una estenosis aórtica en joven, es por una válvula bicúspide, ¿ya? Causa más frecuente de estenosis aórtica en general es la calcificación en el adulto mayor. Pero si te preguntan causa más frecuente en el paciente joven de estenosis aórtica, válvula bicúspide, ¿ya? Entonces, porque bueno, la válvula bicúspide es la cardiopatía congénita más frecuente en sí. Ojo, no es el CIB, solo que muchos de nosotros podemos tener válvula bicúspide, pero no desarrollamos síntomas y por eso es subdiagnosticado, o sea, no está como que estadísticamente, ¿me entienden? Pero si les preguntaran en un examen, les ponen válvula bicúspide, si les preguntan cardiopatía congénita más frecuente, esa es la más frecuente. ¿No? Post-mortem, bastantes pacientes se han visto que tienen válvula bicúspide, pero han muerto por otra causa, o sea, nunca se llegó a desarrollar alguna enfermedad por eso. ¿Listo? Es un dato también muy importante. Dice, Luisina, de 72 años, es examinada por el médico clínico por la sala ortopedia por presentar un cuadro de disnea aguda. Se halla en el cuarto día posoperatorio de cirugía de cadera, ¿no? A ver, ahí quién me dice, ¿no? Esto ya, miren, ya vemos bastantes casos. Paciente con disnea súbita, posoperada, sin todavía leer el otro más del caso, ¿qué pensarían? A ver, disnea súbita en posoperada. Dice por una cirugía de cadera, por fractura. Siempre una disnea abrupta en un posoperado, hay que pensar en tromboembolismo pulmonar. Siempre, tromboembolismo pulmonar. No tiene antecedente de hipertensión, medicada con 10 miligramos de enalapril y ahora no presenta disnea ni cianosis. Se observa ingurgitación yugular hasta el gonio y se oculta un aumento del segundo ruido en foco pulmonar. Entonces, un aumento del segundo ruido de foco, ¿qué sería? Hipertensión pulmonar, porque acá te dicen foco pulmonar, pues, ¿no? Y esto obviamente está asociado a este cuadro que ha tenido, que es un tromboembolismo pulmonar, ¿listo? Y mira, también te dice que tiene un ritmo de 3 tiempos con cadencia de galope en la soma paraesternal izquierda baja. O sea, este paciente está teniendo un tercer ruido, pero en este caso es por llenado del ventrículo derecho, ¿ya? O sea, acá hay una congestión del lado derecho. Entonces, refuerzo del segundo ruido en foco aórtico, hipertensión arterial. Refuerzo del segundo ruido en foco pulmonar, hipertensión pulmonar. ¿Listo? Creo que queda claro. Si tienen alguna duda, déjenlo, pero creo que es lo más claro que se puede hablar de los ruidos y los ruidos agregados. ¿Listo? Un resumen, y es algo que siempre les van a preguntar. Chasquido de apertura, estenosis mitral, clics sistólicos, estenosis aórtica. ¿Listo? Y ahora nos vamos a la parte más importante, ¿no? Porque acá siempre a mí hasta me da cólera cuando lo enseñan de memoria. Y es simple fisiología y que ustedes tengan en su mente el corazón, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a hablar aquí, ¿no? Tenemos las válvulas sigmoideas, las válvulas sigmoideas que tenemos la aorta y la pulmonar, ¿no? Entonces, las válvulas sigmoideas, ¿cuándo se deben cerrar? Las válvulas sigmoideas se deben cerrar en sístole o en diástole. Se deben cerrar en diástole, ¿verdad? Porque en la diástole se llenan los... O sea, ustedes así se tienen que hacer la imagen. En la diástole se llenan los ventrículos, por lo tanto las válvulas sigmoideas se tienen que cerrar para que no retorne la sangre. Entonces se cierran en diástole. Y se abren en la sístole, porque obviamente cuando el corazón se contrae, esas válvulas se tienen que abrir para que se eyecte la sangre, ¿no? Entonces eso queda claro. Y cuando hablamos de las válvulas auriculoventriculares, o sea, la mitral y la tricúspide, ¿ya? Válvulas auriculoventriculares, ¿no? Estas se tienen que cerrar, ¿en qué? En sístole,
¿no? Porque cuando hay sístole, se eyecta la sangre, pero las aurículas ventriculares se tienen que cerrar para que no vuelva a las aurículas. Entonces estas se cierran en sístole y se abren en diástole. ¿Listo? Entonces, entendiendo eso, se entiende mucho más fácil los soplos. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de una insuficiencia, o sea, una insuficiencia valvular, estamos hablando acá de valvulopatías, si pensamos en una insuficiencia es que no se cierra bien. ¿Listo? En cambio, si pensamos en una estenosis, ¿qué nos quiere decir? Que no se abre bien. ¿Listo? Entonces, una patología en algo que no se cierra bien se dice insuficiencia. Y que no se cierra bien, insuficiencia. Y que no se abre bien, estenosis. ¿Listo? Entonces, lo mismo ya simplemente lo pasamos a los soplos. Y ya solamente es ver el foco, ¿no? Si te dicen foco mitral, foco tricuspidio, o si ya te lo quieren poner un poco más difícil, foco en quinto espacio intercostal, línea medioclavicular, que es el foco mitral, ¿no? Los focos paraesternales, ¿no? ¿Por qué? Ponemos un ejemplo, ¿no? O sea, y ahí es donde ustedes se tienen que mentalizar el corazón, ¿no? Para no hacer memoria. Si te dicen, ¿no? Un ejemplo. Paciente, bla, 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 porque la mayoría van a generar congestión pulmonar al final también, van a venir con disnea, pero te dice soplo sistólico en foco aórtico. Entonces, ¿cómo yo lo veo eso? No, no de memoria, sino me hago la pregunta, la primera pregunta. Ya, es en foco aórtico, o sea, simoidea. Y un soplo, ¿no? Un soplo, sístole o diástole, me está indicando turbulencia, o sea, algo patológico, o que no se cierra bien, o que no se está abriendo bien. Entonces, si me dice foco aórtico, yo digo, ¿qué ocurre en la sístole? ¿Qué ocurre en la sístole en el foco aórtico? ¿No? En los focos de las válvulas simoideas. Ah, ya, vas acá, si lo quieres apuntar, en las válvulas simoideas, en la sístole, ¿no? ¿Qué pasa? Se tienen que abrir. ¿Y cómo se llama cuando no se abre bien una válvula? Estenosis. Entonces este paciente tiene estenosis aórtica. ¿Se entiende? ¿No? Segundo ejemplo, te dicen soplo diastólico en foco mitral. Ah, ya. Entonces, mitral, válvulas auriculoventriculares. ¿Qué pasa en la diástole en las válvulas auriculoventriculares? Ah, ya. En la diástole las auriculoventriculares se tienen que abrir. Y si hay un soplo en la diástole, o sea, que significa que no se abre bien, entonces esto es una estenosis mitral. ¿Se entiende? Y un tercer ejemplo, ¿no? Si te dicen soplo sistólico en foco tricuspidio, ¿no? Que bueno, ya es infrecuente que sean válvulas derechas, pero solo para poner el ejemplo. Me hago la pregunta, la válvula tricúspide es una válvula auriculoventricular. ¿Qué pasa con las auriculoventriculares en la sístole? Ahí, doctor, se tienen que cerrar. Entonces, si hay un soplo en la sístole ahí, no se cierra bien. Entonces, esto es una insuficiencia tricúspide. ¿Listo? Entonces, ¿ha quedado alguna duda? ¿No se ha entendido? Porque eso, como digo, entonces no es memoria. Es simplemente ver dónde es el soplo, si es en una válvula auriculoventricular o es una válvula sigmoidea, y simplemente relacionarlo. Nada más. No hay nada que... Bueno, yo ni me sé las mnemotecnias que dicen soplo en tal, sistólico, soplo no. O sea, es literal pensarlo. Y eso les ayuda para que obviamente de acá a varios años, si no han repasado el tema, ya saben la parte fisiológica y pueden resolver las preguntas, ¿no? Y créanme que son de las preguntas que más se equivocan en la sección de cardiovascular, ¿no? Porque eso más que todo entra en parte de cirugía cardiovascular, ¿ya? Entonces, eso no se pueden equivocar. Entonces, miren estos casos, ¿no? Dice, Celio, de 68 años, concurre al consultorio para realizarse un chequeo de salud. Vive con su cónyuge y da clases particulares de matemáticas a pesar de estar jubilado. Tiene hipertensión arterial, la cual está bien controlada y lleva una dieta con bajo contenido de sal. En el examen físico se ausculta en el área aórtica un soplo mesosistólico, o sea, un soplo a la mitad de la sístole, ¿no? De tipo romboidal, que se propaga al cuello, porque hemos dicho que los soplos aórticos se irradian al cuello. Pero ahí ves, ¿no? Soplo sistólico en foco aórtico. Ah, ya, piensas. En la sístole. ¿Qué pasa en la sístole en la aorta?
se tiene que abrir, pues, ¿no? Porque tiene que salir. Entonces, si hay un soplo en la sístole y no se puede abrir bien, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Qué valvulopatía tendría? A ver en el chat. Si no se abre bien, ¿sería una estenosis o una insuficiencia aórtica? Muy bien. Este paciente tendría una estenosis aórtica. Entonces ya miren cuántas cosas han visto en estenosis aórtica, ¿no? La clínica, disnea, angina, síncope, ¿no? Que vienen con síncope, clic sistólico, que es lo que les he dicho que también es otro dato, y el soplo sistólico característico que se irradia cuello, ¿no? En adultos mayores lo más frecuente. Acá, varón de 30 años de edad presenta disnea medianos esfuerzos, presión 100 sobre 70, ocultación, primer ruido acentuado, o sea, con eso ya también ya les dice algo, chasquido de apertura, también ya les da otra cosa, y al final te dice hasta soplo diastólico. O sea, miren que los dos primeros datos ya te dan un dato de estenosis mitral, pero el soplo diastólico ya me lo da también, porque un soplo diastólico en el ápex cardíaco, o sea, foco mitral, ¿qué pasa en la mitral, en la diástole? Se tiene que abrir. Entonces, si no se abre bien, si está presentando un soplo, es una estenosis mitral, ¿no? Pero ya ven todas las causas o todos los datos que pueden haber en estenosis mitral. Bueno, mira, acá hemos visto clic sistólico y soplo sistólico, ¿no? Soplo sistólico en foco órtico. En la estenosis mitral van a ver chasquido de apertura, reforzamiento del primer ruido, perdón, y soplo diastólico, ¿no? Y finalmente acá tenemos un varón de 60 años, que esa fue su pregunta, ingresa al hospital por presentar de forma súbita disnea de esfuerzo, ortopnea y palpitaciones, ¿no? A la ocultación, ritmo de galope, un tercer ruido, o sea, hay bastante congestión en el ventrículo, y soplo sistólico en quinto espacio intercostal línea medio-clavicular, o sea, foco mitral. O sea, ¿qué pasa en la válvula mitral? En la sístole se tienen que cerrar. Si no se cierran bien, esto es una insuficiencia mitral, ¿no? Y obviamente, si una válvula no se está cerrando bien, ¿no? Si la válvula mitral no se cierra bien, ¿qué pasa? Cae más sangre, y esto genera que el ventrículo se dilate y presente el ruido de galope que presenta este paciente. ¿Listo? Entonces creo que todo ha quedado clarísimo, ¿ya? Si tienen alguna duda, pónganla. Pero esto es lo que más me importa explicar en lo que es soplos, ¿no? Soplos, ruidos cardíacos, que a veces muchos se confunden cardio y creo que a veces se changa la cabeza, pero se los he tratado de explicar de la manera más sencilla posible y que les va a servir para cualquier tipo de pregunta, ¿no? Igual tienen el video de la clase, si lo quieren ver más detalladamente, pauseado, y ahí también les he dejado soplos característicos, al menos de estenosis aórtica, que acuérdense que es la valvulopatía más frecuente a nivel mundial, ¿ya? Y la estenosis mitral es la más frecuente en Perú por el hecho de que esta se asocia mucho a fiebre reumática, como vimos en el caso de arriba, ¿ya? Pero en general, la estenosis aórtica, la estenosis mitral y la insuficiencia mitral son soplos que sí deben ya modular su oído porque son valvulopatías frecuentes. ¿Listo? Y acá les he dejado otros soplos ya, bueno, directos que les pueden preguntar característicos en algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el soplo de Graham-Still es un soplo protodiastólico, o sea, al inicio de la diástole. ¿Ya? Pero ¿dónde encontramos el soplo de Graham-Still? En los pacientes con insuficiencia pulmonar por hipertensión pulmonar. ¿Ya? Entonces, soplo de Graham-Still, insuficiencia pulmonar debido a una hipertensión pulmonar. Luego el soplo de Austin-Flynn es un soplo mesodiastólico, o sea, a la mitad de la diástole. ¿Listo? Y eso me indica una estenosis mitral funcional. O sea, ¿por qué? O sea, se genera una estenosis mitral en el paciente debido a una insuficiencia aórtica. ¿Ya? Eso es el soplo de Austin-Flynn. ¿Listo? Eso es un paciente que ha tenido, en este caso, un soplo diastólico, ¿no? En foco aórtico, ¿no? Por la insuficiencia aórtica, porque eso genera un soplo diastólico. Y luego escuchamos un soplo mesodiastólico, pero en este caso en foco mitral, ¿no? Que indica una estenosis mitral funcional. No es que el paciente de la nada ya tiene dos valvulopatías, ¿no? Sino que es una manera de compensación, porque en la insuficiencia aórtica, ¿qué pasa? En la insuficiencia aórtica no se cierra bien la válvula y la sangre cae al ventrículo izquierdo.
Entonces, una manera del corazón para decir, pucha, hay que ver la manera de que no caiga tanta sangre en el ventrículo izquierdo, voy a producirme una estenosis mitral para que no caiga sangre, o sea, de la aurícula, como para que lo entiendan, ¿ya? El soplo de Carey-Coombs es un soplo sistólico que lo encontramos en los pacientes con fiebre reumática, ¿ya? Carey-Coombs, fiebre reumática. Y este soplo que sí pregunta, sí o sí, el famoso soplo en maquinaria de Gibson, o también llamado soplo sistodiastólico. O sea, es un soplo que se escucha continuamente en la sístole y en la diástole. ¿Alguien sabe de qué enfermedad es ese? El soplo sistodiastólico o en maquinaria de Gibson. ¿En qué enfermedad la podemos encontrar? ¿Qué enfermedad va a estar ahí constantemente pasando flujo? El PSA, ¿no? En la persistencia del conducto arterioso. ¿Listo? Y el soplo de Still, acuérdense, es un soplo sistólico también, pero es un soplo funcional, es un soplo benigno porque me indica que hay un aumento de velocidad de eyección del ventrículo izquierdo. O sea, hay un aumento del gasto cardíaco, nada más. ¿Listo, chicos? Entonces, eso sería toda la clase de examen físico cardiovascular.